Antes de todo, quiero distanciarme del tema de musicoterapia, porque nuestro enfoque es mucho más reeducativo que terapéutico, en el término terapéutico que contiene una connotación muy psicoterapéutica. Y al contrario, nuestro enfoque es mucho más reeducativo en el sentido que quiere que se da como objetivo de cambiar los mecanismos y las redes cerebrales sobre el efecto de la intervención. ¿Sí? Ven que es muy diferente de la noción de terapia y de bienestar que es sobre el término de musicoterapia. Hay muchas publicaciones sobre musicoterapia en francés, creo que hay muchas también en español, pero muy poco sobre la utilización reeducativa de la música. Bueno, mucha aplicación en patología. Entonces, música y dislexia, ¿por qué y cómo utilizar para ayudar a los disléxicos? Veremos que hay 3 argumentos para utilizar la música. Uno que no me voy a desarrollar mucho es que hay muchas pruebas de un efecto de la música sobre la lectura y la cognición en la lectura. Es un hecho muy largamente probado en la literatura. Hace más de 30 años que se acumulan publicaciones sobre el efecto de la música sobre la lectura. El segundo es que todas las evidencias que vienen de estudios de neurociencia sobre el cerebro de los músicos profesionales. ¿Por qué? Porque el cerebro de músicos parece como un modelo de neuroplasticidad. Y a este título fue muy interesante para investigadores abordar este problema de la cuestión de qué son las diferencias entre un cerebro de músico y otra persona. Y bueno, es una muy vasta literatura que no me voy a detallar ahora. Y también características clínicas y cerebrales de los niños disléxicos. Y lo que encontramos es que hay una convergencia de datos de las neurociencias entre los dos dominios, es decir, el cerebro de los músicos y el cerebro de los disléxicos. Y veremos que esta convergencia es un argumento para utilizar la música en los disléxicos. Otro argumento es algunos trabajos que mostraron el hecho que músicos disléxicos o disléxicos que son músicos tienen desempeños en algunas tareas como conciencia fonológica que son menos alteradas como disléxicos no músicos. Y aquí vemos los 3 grupos: músicos disléxicos, que son comparados a disléxicos no músicos, y músicos no disléxicos. Y vemos que en lectura y conciencia fonológica, los adultos que fueron disléxicos tienen mejores desempeños en lectura y conciencia fonológica que disléxicos no músicos, y que estos desempeños son casi similares a lo de adultos no disléxicos. Es decir, que
como si el hecho de ser músico había más o menos curado la anomalía de la dislexia, al fin, es decir, a la edad adulta. ¿Sí? Aquí tenemos una representación muy clásica actualmente de los trastornos de aprendizaje. Me parece interesante ante todo de trazar los conceptos. Es el DSM-5, saben que es la clasificación oficial actualmente de los trastornos. Y el DSM-5 habla de trastornos del neurodesarrollo. Veremos que el término neurodesarrollo es muy importante y que incluye los trastornos específicos de aprendizaje, es decir, lectura, escritura y cálculo, pero también trastornos de la comunicación con disfasia, trastornos del lenguaje oral, trastornos motores con dispraxia y trastornos de coordinación, y también el TDAH, que es la hiperactividad de los niños. ¿Sí? Y más lejos del concepto del espectro autístico. La noción de trastorno de desarrollo destaca un hecho fundamental por la comprensión del tema general, un posible mecanismo común entre todas las condiciones que son aquí. Y veremos que este tema que llamamos comorbilidad, es decir, que hay asociaciones entre las entidades, entre las condiciones que son representadas aquí, es un hecho muy importante para justificar el uso de la música en eso. Por ejemplo, es más frecuente observar una asociación entre dislexia y discalculia, entre dispraxia y TDAH u trastorno de atención, etc. Es decir, que la coocurrencia de varias condiciones es más frecuente que la ocurrencia solamente de una de esas. Sin embargo, esta representación es un poco más cerca de la realidad cotidiana de los problemas. Es decir, que la dislexia actualmente es la condición la más frecuente, la mejor conocida y la mayoría de los trabajos neurocientíficos sobre los trastornos de aprendizaje conciernen la dislexia, mucho poco sobre los otros, pero es una de las razones por qué se interesa mucho más la dislexia que otros trastornos. Y sabemos que hay una explicación muy clásica de la dislexia, que es un trastorno de la conciencia fonológica, que es la explicación dominante en la literatura científica, que la razón por qué disléxicos no pueden aprender a leer es que no tienen una herramienta cognitiva que se llama conciencia fonológica, que debe ser presente antes de empezar a leer. ¿Sí? Como no lo tienen, no pueden entrar en la lectura. Más de 75% de los disléxicos performan bajo normal en pruebas metafonológicas. Trastornos se encuentran en proporción directa con las dificultades en lectura. Por ejemplo, pruebas de conciencia fonológicas como juicio de rimas o deleteo, ¿se dice? Deleteo de fonemas, son muy difíciles por disléxicos. Es considerado como la
el origen de su dificultad en leer. ¿Sí? Los mecanismos probablemente son complejos, incluyendo defectos manipulando el contenido fonémico de las palabras, secuenciar, mantenerlo, pero sobre el término de fonología es la explicación dominante en la literatura. Además de los trastornos metafonológicos, disléxicos también tienen déficit auditivo perceptuales. Ven que es dos temas diferentes. Lo que es la conciencia fonológica, que es un hecho cognitivo, ¿sí? Y el déficit perceptuales, que es a un nivel muy elemental del tratamiento de la señal. ¿Sí? Y esos son frecuentes también en disléxicos, pero no tan común como los trastornos de conciencia fonológica. Es decir, que ciertos disléxicos tienen problemas cognitivos con la fonología y una parte de esos tienen también problemas de percepción fonémica. Por ejemplo, una tarea muy clásica que es la percepción categorial, donde son las representaciones auditivas de un continuo entre dos fonemas, ma y na. ¿Sí? Acústicamente, el continuo es una línea, es lineal, ¿sí? Pero el cerebro, el oído, transforma esta línea entre una categorización en dos entidades, que es ma y na. Y entre los dos, nuestro cerebro escucha sea ma, sea na, pero no un continuo, con una frontera muy abrupta. Los disléxicos aquí tienen una más peor capacidad de percepción categórica, menos una percepción categorial menos eficaz que como no disléxicos. Es decir, que su capacidad de discriminación y de categorización entre los fonemas es alterada. Así es la teoría dominante del déficit fonológico. Hay una disfunción de áreas del lenguaje que probablemente es altamente genética en origen, ¿sí? Que provoca alteración de representaciones fonológicas de los fonemas de la lengua materna, ¿sí? que tienen dos consecuencias, el déficit de lectura y el déficit fonológico, ¿sí? Con interacciones complejas entre los dos, como lo saben probablemente. Así, hay una primera justificación de usar la música en niños con dislexia, y lo que llamamos trastorno DIS, es un término que usamos en Francia para englobar, incluir todos los DIS, dislexia, dispraxia, discalculia, etc. Con la hipótesis dominante para explicar la dislexia, que es un defecto de adquisición de competencia fonológica, la similitud entre música y lenguaje, que es intuitivamente una razón para utilizar la música, es decir, como la música y el lenguaje son los dos hechos de elementos sonores, breves y sintácticamente organizados. Y destacando el efecto de un entrenamiento musical sobre la lectura de la fonología, como lo veremos. Es decir, que la primera justificación muy clásica para utilizar la música es focalizada sobre esta similitud entre música y lenguaje, y decir que como la dislexia
es un problema fundamentalmente lingüístico, entonces la música, por su similitud con el lenguaje, debe ser útil y eficaz. Y veremos que esta explicación no es suficiente porque no tiene en cuenta la dislexia, solo tiene en cuenta la dislexia y no la frecuencia de asociaciones entre dislexia y otros. ¿Sí? Y considera además el trastorno fonológico como el único mecanismo posible de la dislexia. Y veremos que actualmente hay muchas pruebas, mucha evidencia que hay dislexia que no tienen trastornos fonológicos. Son minoritarios, pero hay. Y entonces no se puede defender una posición que considera solo el trastorno fonológico al origen de la dislexia. Una explicación fonológica no es suficiente para explicar los trastornos de aprendizaje y no puede dar cuenta de esta constatación fundamental de asociación entre varias condiciones: dislexia, discalculia, disgrafia, dispraxia, trastorno atencional. Y así que hay que examinar la posibilidad de otras pistas más allá de la fonología, con un potencial explicativo más amplio que solo el trastorno de lectura. Una de estas teorías es la teoría cerebelosa de la dislexia, que fue propuesta por Nicholson y Fawcett, con dos argumentos. Uno es que clínicamente los disléxicos a menudo tienen problemas motores menores y una parte de esos tienen problemas motores de coordinación muy importantes como disgrafia, que muy a menudo asociado a la dislexia. ¿Sí? Y la idea es que como el cerebelo es una parte del cerebro muy implicado en la coordinación motora, sería un candidato muy interesante por explicar la coocurrencia de dislexia y disgrafia. ¿Sí? Otras pruebas son imágenes cerebrales que mostrarán una subactivación, bajoactivación del cerebelo en tarea motora en disléxicos adultos, pero es muy convincente. El cerebro es conocido por su rol en coordinación motora, pero también tiene un rol en la cognición. En particularmente, una parte de la cognición que es muy importante en dislexia es los aprendizajes procedurales, es decir, el fenómeno de automatización que sea en esta teoría cerebelosa un defecto central en disléxicos. Dificultades de automatización motora, pero sino también, no solo motora, sino también automatización de los procesos cognitivos. Por ejemplo, en la lectura hay una parte de automatización que es muy importante para acceder a una lectura fluida. Y otro rol conocido del cerebro es un rol particular en el tratamiento, el procesamiento del tiempo desde el punto de vista cognitivo. Es decir, que es como una sorta de maestro del tiempo del cerebro. O se dice también un pacemaker, un metrónomo, porque circuitos del cerebro tienen una particularidad rítmica que es diferente de todos los otros neuronas cerebrales. ¿Sí? Y es posible que el cerebro juega el rol de entrenar
el resto del cerebro a un ritmo propio. Por ejemplo, hay evidencia que disléxicos son inferiores a los no disléxicos en una tarea muy simple de frapper. Marcar ritmo. No, frapper. Golpear simultáneamente que un metrónomo. ¿Sí? Hay aquí un ritmo un tempo de metrónomo que cambia dos veces, aquí y aquí. Vemos que al cambio de tempo, los no disléxicos encuentran una pequeña dificultad a adaptar a este cambio, pero los disléxicos una mucho más importante dificultad, es decir, que aceleran y ralentizan mucho más que los disléxicos. Es decir, que es difícil para ellos de ajustarse a un tempo del metrónomo. Y más recientemente, un equipo inglesa de Goswami mostró el mismo fenómeno. Aquí es el metrónomo, ¿sí? Y aquí la respuesta de los niños disléxicos es que hay una diferencia entre los dos, y esta diferencia es proporcional a la dificultad en lectura. Es decir, que hay una correlación entre la alteración de la capacidad rítmica, ¿sí? Y el nivel de déficit en lectura. Además, hay trabajo con imágenes cerebrales que muestran que esta capacidad de sincronización es proporcional al desarrollo de ciertas partes del cerebro, en particular los tractos de sustancia de materia blanca, que se llama el fascículo arcuato entre las regiones auditivas y regiones motoras del hemisferio izquierdo. ¿Sí? Y hay una correlación entre los dos, entre la sincronización y el tamaño de este tracto. Aquí es otro trabajo de Goswami que agrega un concepto adicional que es de la métrica musical. Por ejemplo, hacen escuchar a los disléxicos eso, deben comparar a eso. Ven que hay una pequeña diferencia que se escucha con un poco de ejercicios. Otro ejemplo. Es el primer, a comparar a otro. ¿Sí? Pequeña diferencia. Los disléxicos, en este estudio, no pueden hacer la diferencia entre los dos. Y la conclusión es que tienen un déficit de procesamiento del componente métrico de la señal. Y también los desempeños son correlados al desempeño fonológico y lectura. Es decir, los más disléxicos son los más alterados en la tarea de comparación entre los dos estímulos. ¿Sí? El principio general de este efecto puede ser ilustrado en el fenómeno clásico de entrenamiento obtenido con aparejar de metrónomos. Ven aquí, los metrónomos son ajustados
mismo tiempo, pero no simultáneos. Son sobre una planche de bois, de madera, ¿sí? Y van a hacer una sorta de comunicación entre dos que resulta en la sincronización muy rápida de los metrónomos. Lo que se dice que lo mismo ocurre en las redes cerebrales para comunicar entre ellos. Que el fenómeno de entrenamiento es universal, tanto en sistemas físicos como biológicos. En redes neuronales se puede registrar por electroencefalografía o magnetoencefalografía las oscilaciones que son en resonancia con el ritmo musical. Pero lo que es interesante es que los investigadores encontraron que hay dos tipos de actividad cerebrales que son complementarias. Cuando la persona escucha metrónomo, ¿sí? Hay una actividad que es estrictamente dependiente del estímulo del metrónomo. Por ejemplo, cuando falta un estímulo, la actividad no aparece aquí. Pero también hay un generador de ritmo en el cerebro que hace que paralelamente al otro, ciertos grupos de neuronas se activan también cuando falta el estímulo. Es decir, que hay una generación del ritmo interna, de origen interna, y no solamente de respuesta externa al estímulo externo. Y el resultado es la combinación de las dos actividades. ¿Sí? Es interesante porque es una explicación de la noción de pulsación interna, que no es solamente una respuesta a un fenómeno exterior, sino también una actividad propia del sistema nervioso, que es generado a partir de la predicción de la sucesión. ¿Sí? Hay muchos trabajos actualmente sobre la utilización del ritmo como terapia en varios dominios. ¿Sí? Por ejemplo, Taut dice que el entrenamiento temporal rítmico fue utilizado muy largamente en rehabilitación cognitiva. ¿Sí? Aquí son varios trabajos que no me voy a desarrollar más. Esto me parece interesante. Es un trabajo que trataba de medir la capacidad de niños disléxicos y con disfasia, con trastorno del lenguaje oral, ¿sí? En tareas sintácticas, como decir si una frase, oración, ¿sí? Es sintácticamente correcta o no. Bueno, no necesito dar ejemplos de eso. Es una tarea muy clásica por logopedistas. ¿Sí? Y los niños debían escuchar
uno de los dos ritmos antes de la prueba de sintáctica. Sea un ritmo regular, 1, 2, sea irregular. ¿Okay? Los autores llaman esto priming, es decir, amorçage en francés, no sé cómo se dice en español. Es una preactivación del sistema. ¿Sí? Y el resultado es que cuando los niños escuchan el ritmo regular, su performance, su desempeño a la tarea sintáctica es mucho más mejor como cuando es un ritmo irregular. Es decir, que la regularidad de un ritmo que fue justo antes de la tarea sintáctica, es capaz de modificar el nivel de desempeño. Como si escuchar un ritmo hace una suerte de preparación de las redes neuronales del sistema lingüístico que soporte la función sintáctica. ¿Sí? Otro trabajo muy reciente es un equipo italiano que utiliza un entrenamiento rítmico en disléxicos comparado a un periodo similar de actividad artística no música. Hay dos grupos, un grupo que hace un entrenamiento intensivo con ritmos, percusiones, etc. Y un grupo que hacen artes plásticos, se dice, y durante el mismo tiempo cotidiano y 5 o 6 semanas. Y muestran que hay una diferencia muy significativa después del entrenamiento entre los dos grupos, los artes plásticos y los música rítmica. Tienen una mejoría más importante de lectura, de fonología y de capacidad de percepción rítmica. Entonces, hay una segunda justificación para utilizar la música después de la similitud lenguaje-música. Otra justificación que es un foco sobre el procesamiento rítmico, argumentos en favor de un déficit del cerebro en disléxicos, evidencia en favor de un defecto de procesamiento del ritmo en disléxicos y de un efecto positivo de entrenamiento rítmico sobre la dislexia. Y finalmente evidencia en favor del rol de las oscilaciones neuronales en la eficiencia de la música sobre la plasticidad cerebral. Una segunda razón para utilizar las propiedades rítmicas de la música en protocolos vegetativos de la dislexia. Finalmente hay una literatura fascinante que voy a abordar muy poco, sobre el efecto de la percepción rítmica sobre la cognición social. No sé si conocen este tema. Particularmente la noción de compromiso prosocial. En adultos, por ejemplo aquí, muestraron que hay circuitos subcorticales que son implicados en este tipo de comportamiento. Y en niños también, por ejemplo aquí, en niños de 14 meses de edad,
The experimenter stands across from the infant and Hay music dos plays experimentadores The assistant bounces the que to the beat of the song, sea and the experimenter facing the infant also dances. mueven In synchrony with how the baby sincrónicamente con la música, sea out of synchrony. For example, no at faster or sincrónicamente. slower tempo. Uno de las dos acunas, Subsequently, we measure the infant's helpfulness to others. los bebés son acunados To por do una this, de the los dos. experimenter would try to complete a goal, like Y después, workers putting clothes in a bucket, or vamos putting the a clothesline. examinar la capacidad prosocial del Accidentally dropped the object she needed to niño, complete the task, and the infant was given 30 seconds to respond. que tiende a ayudar el adulto a tener un comportamiento de ayuda. We found that infants who had been bounced in synchrony with the experimenter Lo que pasa es que los niños que fueron acunados con la música, sincrónicamente con la música, tienen mucho más comportamiento de prosocial que los que fueron acunados sin sincronía con la música. Bueno, un último dominio de estudio que voy a explicar ahora es la teoría de la integración intermodal entre modalidades, que es una tercera explicación posible de dislexia, que me parece muy interesante porque es capaz de explicar más allá de la dislexia, es decir, también las asociaciones de dislexia con otras condiciones. La idea al inicio es el efecto McGurk. Si escuchan este hombre, otra vez, y ahora les ruego escuchar sin ver, sin mirar la cara. Normalmente no se escucha lo mismo en las dos condiciones. Es decir, que cuando se ve el visage, ¿cómo se dice? La cara, hay un fenómeno que se llama efecto McGurk, que el cerebro transforma la información visual y auditiva en una sola información. La llave de eso es que la video no es acompañada de un sonido, lo mismo sonido. El registro auditivo es la palabra ba, y la video es una persona que pronuncia ga. Y la integración de los dos hace que su oído escucha un mix de los dos, es decir, da. ¿Okay? Es el efecto McGurk. El efecto McGurk es un 90% de las personas normalmente, y los disléxicos no tienen efecto McGurk. Responden sea ga, sea ba, nunca da. Es decir, que los disléxicos no hacen la integración de los dos códigos, visual y auditivo, en una sola información. Es probablemente una explicación posible de la dificultad de los disléxicos de integrar las letras con fonemas, que es el primer etapa del aprendizaje de la lectura. No pueden asociar
fonemas y letras. Es el problema del disléxico. La posibilidad de que no aprende este efecto Langueur es que el problema del disléxico no sería un problema fonológico ni tampoco un problema visual, pero un problema de integración entre los dos. ¿Sí? Es la teoría. Hay muchos trabajos que muestran que es difícil para el cerebro de disléxicos de hacer la integración entre dos formas, una visual, una auditiva de un mismo fenómeno. Por ejemplo, una letra T con el fonema T activa normalmente una zona del lóbulo temporal. En disléxicos no se activa cuando los dos corresponden. Y además se activa demasiado cuando no corresponden. Congruencia o no congruencia entre los dos. Otra prueba de esto es un trabajo de Finlandia, autores finlandeses, que mostraron a niños disléxicos una pantalla de ordenador con marcas de la altura de dos notas, no dos alturas. Y escuchan sea una melodía que es congruente con eso o no congruente. Y los autores muestran que los disléxicos tienen dificultad de hacer la asociación entre los dos, hacen mucho más errores que como no disléxicos y que el desempeño es proporcional a su capacidad de lectura. Los más severamente disléxicos son los más en dificultad en la tarea de asociación entre la forma visual y auditiva de una misma información. Hay muchos trabajos convergentes mostrando que en disléxicos hay un tracto de materia blanca que se llama el fascículo arcuato, que es muy espeso, un tracto muy espeso en el cerebro, en el hemisferio izquierdo, que une la área de Broca con las partes auditivas del cerebro, es decir, la corteza auditiva primaria en el lóbulo temporal. Este fascículo es muy mal organizado en disléxicos. Hay una decena de trabajos distintos que mostraron una alteración de la forma del fascículo arcuato en disléxicos. Por ejemplo, aquí un trabajo que medía la forma y el tamaño del fascículo arcuato en correlación con la conciencia fonológica de disléxicos. Vemos que hay una correlación directa entre los dos. Como si la forma de este fascículo sea un indicador, un índice de funcionamiento normal de la conciencia fonológica, es decir, de una relación recíproca entre un procesor fonológico que es en la área de Broca y la representación sonora de fonemas que es en la corteza auditiva. ¿Sí? Como si la unión entre los dos no se pasa muy bien en disléxicos. Otro
trabajo interesante es un trabajo que le voy a describir aquí. Una comparación de dos grupos. Ambos grupos son naíves por la música, son no músicos, son adultos. ¿Sí? Uno aprendiendo a tocar por 3 series de notas, aquí, ¿sí? Sobre un teclado, totalmente naíves. ¿Sí? Fueron registrados con las actividades cerebrales antes y después del aprendizaje de esta pequeña melodía de las 2 manos. La actividad en la corteza auditiva es modificada por este aprendizaje. Es una marca del aprendizaje sobre la parte auditiva de la corteza. Y el otro grupo, aquí es interesante, había todo lo mismo experiencia, salvo la parte motora. Es decir, que asistaban a todas las sesiones de aprendizaje, pero sin tocar el teclado. Y también tienen un registro antes y después de las 5 semanas de aprendizaje y no aparece ninguna diferencia entre antes y después. Es decir, que los dos grupos solo difieren por la parte motora del aprendizaje. Tienen la parte visual, la parte auditiva idéntica al otro grupo, salvo la parte motora, excepto la parte motora que solo asistirán a las sesiones. Otra evidencia con imaginería cerebral concierne el fascículo arcuato en músicos adultos. Lo que no se ve muy bien, pero un adulto músico a 65 años de edad, sobre probablemente el efecto de su experiencia cotidiana de muchos años de un instrumento musical, ha desarrollado una forma mucho más importante, mucho más amplia del fascículo arcuato, lo mismo fascículo que es menos organizado en disléxicos. De la misma manera, dos niños, los dos fueron registrados en resonancia magnética a 2 años de intervalo. Uno que, creo que hace durante los 2 años que aprenden el instrumento de música, y uno que no aprende un instrumento musical. Vemos que hay una diferencia muy importante antes y después 2 años de aprendizaje, niños de 8 años. ¿Sí? En la forma y el tamaño del fascículo arcuato, en el niño músico y no en el niño que no hay experiencia musical. Es decir, que en 2 años de aprendizaje del instrumento ha completamente modificado la forma de este fascículo. ¿Sí? Además, un trabajo reciente muestra que el mismo fascículo, no se ve muy bien, se puede desarrollar en algunas semanas, solo algunas semanas. Es decir, un ejercicio de tocar una suerte de teclado con 4 dedos.
durante 20 minutos, 3 veces por semana, por 4 semanas. ¿Sí? Es muy poco. Y solo este ejercicio suficiente para modificar la forma del fascículo acuoso. Entonces, la idea es que hay un efecto de la música que sea muy importante sobre las conexiones intracerebrales. Hay pruebas que las conexiones interhemisféricas son modificadas por la música, las conexiones auditivo-visuales y las conexiones fono-auditivas de la área de Broca a las zonas auditivas del lenguaje. Y más allá de la dislexia, es posible que hay un mecanismo único para los trastornos de desarrollo que por la dislexia sería una disconectividad auditivo-fonológica. Lo mismo puede ser por la discalculia, como una disconectividad entre los sistemas lingüísticos y las áreas del sentido del número. Sabes que en el lóbulo parietal hay zonas muy importantes para la representación de las cuantidades, ¿sí? Que sería un problema de conectividad entre el código verbal de números y la representación numérica. Y vamos a concluir. Ahora tenemos argumentos varios y convergentes por utilizar la música como terapia de la dislexia, además de sus efectos sobre la fonología, la percepción auditiva y la atención auditiva. 2 mecanismos hoy parecen cruciales. Un efecto de sus componentes rítmicos sobre la función oscilatoria de las redes neuronales y un efecto específico sobre las conexiones cerebrales profundas de tractos de materia. Más allá de la dislexia, los trastornos del neurodesarrollo en su conjunto pueden proceder de un mecanismo común de disconectividad. La música, por su efecto estructurante de las conexiones, puede actuar como una herramienta auténticamente educativa. Este efecto puede generalizarse a todos los trastornos del neurodesarrollo. Y así vemos que la dislexia parece como un modelo para comprender eso. Y finalmente, los conceptos que son válidos por la dislexia también se pueden generalizar a los niños con desarrollo normal. Si postulamos que las redes involucradas en los trastornos son los mismos que participan en los aprendizajes normales. Entonces, conocer los mecanismos cerebrales puede guiar las prácticas pedagógicas como reeducativas. Y además, la enseñanza musical, como otros dominios de la pedagogía, puede enriquecerse de observaciones derivadas de la neurociencia hasta constituir un verdadero modelo paradigmático de los vínculos entre ciencia y pedagogía. Gracias por su atención.